Es muy triste y lamentable que un veterinario como yo, un veterinario al fin y al cabo del 3 al cuarto, tenga que hacer el vídeo que os voy a presentar hoy. Y es triste y lamentable porque este canal pues tiene como misión ayudar a personas con pocos recursos en su día a día con los animales. Pero es que lo que os voy a contar hoy es el hachazo definitivo tanto a la agricultura como a la ganadería de este país. Lo que os voy a contar, sinceramente, va a ocasionar, en primer lugar, que muchos agricultores se arruinen y, en segundo lugar, que se arruinen también muchos ganaderos, pero además con la muerte de millones de animales. Y todo esto, básicamente, ocasionado por tres circunstancias, simplemente tres. Una, la inacción de mucha población, es decir, mucha gente que no está apoyando como se merecen a agricultores y ganaderos. En segundo lugar, por una prensa, unos medios de comunicación completamente vendidos. Y en tercer lugar, por una clase política francamente despreciable. Por eso en este vídeo voy a repartir mucha estopa, pero creo que es necesaria. Sinceramente, creo que es necesario que entendáis la magnitud del problema que se ha ocasionado o que se está ocasionando estas últimas semanas. Y no me refiero a las manifestaciones de agricultores y ganaderos. Me estoy refiriendo a un tema que se ha pactado a espaldas de mucha gente y, como digo, que todavía prácticamente nadie está informando. Mirad, para que entendáis la magnitud del problema que os voy a explicar, me voy a remontar al año 1952, a un pequeño pueblo de las afueras de Madrid llamado Barajas. En este pueblo hacía unos 20 años que se había construido el aeropuerto de Madrid-Barajas y a principios de los años 50 este aeropuerto empezó a coger volumen y volumen básicamente por el tráfico de aviones con América Latina. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues cuando hay mucho tráfico de viajeros, pues en los aviones sabéis que hay esto del catering, esto que te dan de comer y demás. Y Barajas era un pueblo, pues como la gran mayoría de pueblos de España, un pueblo con su agricultura y con su ganadería, no una ganadería grande, sino el clásico habitante del pueblo que tenía 2 o 3 cerdos, básicamente como forma de autoabastecimiento. ¿Y qué ocurrió? Pues ocurrió que mucha gente acudía al aeropuerto a hacerse con los restos de los caterings, es decir, la comida que sobraba, no para autoconsumo propio, sino para dar de comer a sus cerdos. Esto a alguno le parecerá raro, pero en aquella época, una España que todavía estaba muy atrasada, un país muy en crisis, pues era algo relativamente habitual. Y no se percató nadie, porque es lógico que nadie se pudiese percatar, que dando de comer a los cerdos los restos de los caterings que venían en los aviones, pues entró en el país el virus de la PPC, la peste porcina clásica. ¿Esto qué originó? Pues originó que desde 1952 hasta 1986 en este país no se pudiese exportar porcino. Nadie nos quería comprar cerdo. Estaban las fronteras completamente cerradas. Y tú dices, bueno, ¿no había vacuna? Sí, hay vacuna contra la peste, pero cualquier país no te deja en absoluto exportar animales que tengan anticuerpos frente a la enfermedad. Y no hay manera de diferenciar si los anticuerpos que tiene un cerdo en una canal pues provienen de una vacunación o de la propia enfermedad. Con esto quiero deciros, como ejemplo, lo tremendamente fácil que es que una enfermedad entre en un país. Es muy sencillo, tremendamente sencillo. Por eso, en los países como España, cualquier país de la Unión Europea, en los puertos se establecen los llamados PIF, puntos de inspección, donde hay veterinarios que analizan la entrada de animales con posibles orígenes conflictivos, dejémoslo así, orígenes conflictivos donde vienen de países donde no hay control en las fronteras, donde la sanidad animal no está del todo desarrollada, y a uno le llama muchísimo la atención, pero muchísimo, desde el punto de vista despreciable, por no decir otra cosa, de ver que, conociendo los antecedentes como tenemos en el pasado, lo que os he comentado de la peste porcina, pues se haya llegado
a dos situaciones, porque son dos causas las que os voy a contar, que provocan o que van a provocar, sinceramente, muchísimo dolor, no solo desde el punto de vista económico, sino también con la aniquilación en la práctica de muy buena parte de la ganadería de este país. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Pues me refiero básicamente a dos situaciones. La primera situación es la apertura de la vía marítima entre el puerto de Tarfaya, en Marruecos, y el puerto del Rosario, en Fuerteventura. Y uno diría, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Eso es una cosa que favorece que viajeros viajen desde Marruecos a Canarias, a Fuerteventura, y de Fuerteventura a Marruecos, ¿vale? Esto podría ser, sí, aceptable. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Y esto es lo grave, que el puerto del Rosario no tiene los suficientes servicios veterinarios, prácticamente no tiene nada, para controlar las vías de entrada de animales y de mercancías de tipo agrícola en su puerto. Es decir, no, lo que entra allí, os puedo garantizar que en muchas circunstancias no va a ser controlado. ¿Y qué ocurre? Os voy a poner 3 ejemplos para que lo entendáis muy fácilmente. En primer lugar, Marruecos es un país donde la lengua azul es endémica. Y tú me dirás, ¿sí qué es eso de la lengua azul? La lengua azul es una enfermedad vírica que afecta a las ovejas. Y afecta a las ovejas provocando un 100% de morbilidad. Todas las ovejas, cuando el virus entra en un país, enferman. Y puede matar al 30% como mínimo de las ovejas que cogen este problema. Ovejas, vacas y demás. Básicamente afecta a los rumiantes. Y es muy fácilmente transmisible, se transmite con muchísima facilidad. Y, claro, abrir una vía marítima, donde además el segundo problema que os voy a contar es ya la guinda que colma el vaso, que diría aquel, pues es una puerta a la entrada de animales o canales contaminadas con este virus, con mosquitos, etcétera, que son transmisores de la enfermedad. Y recordar, Canarias no deja de ser territorio español. Si entrase el virus de la lengua azul, automáticamente se cerrarían las fronteras a España a la exportación de productos derivados de ovino y bovino. Esto ya de por sí, como os podéis imaginar, es tremendamente grave, pero es que además aniquilaría durante muchos años esta cabaña. Y pensar que en España, pues el ovino, por ejemplo, es importantísimo. En Aragón, en Castilla-La Mancha o en la propia Fuerteventura. En Fuerteventura se hacen unos quesos de cabra que son impresionantemente buenos, os los recomiendo de verdad. Esto es un peligro que yo me sorprende que nadie haya dicho, oye, ¿por qué no se llevan al puerto de Algeciras? ¿Por qué no se refuerza el sistema de inspección veterinaria en el puerto del Rosario? Pues de esto nadie dice ni mus. Pero no solamente está el virus de la lengua azul, no, los agricultores con esta medida también van a estar tremendamente dañados. Básicamente hay dos problemas que ya se han empezado a detectar, como son, por una parte, el virus rugoso del tomate, un virus que afecta a las plantas, también les afectan los virus, que afecta al tomate, aniquilando la producción de tomate, algo muy importante, de mucha necesidad en las islas. No os tengo que recordar la importancia del turismo en las Islas Canarias. Y en segundo lugar, la traumatotibia leucotreta. Esta es una polilla, se le llama también falsa polilla, no hace falta que os recordéis el nombre este tan raro. Es una polilla que afecta a multitud de árboles y arbustos. Te afecta al olivo, destrozando la producción de olivo, te afecta a la vid, te afecta al aguacatero, al caqui, al granado, a los pimientos, a los tomates y a la berenjena. Por donde pasa esta polilla no vuelve a crecer nada. Y uno diría, oye, pues Marruecos controlará esto en la frontera, no sé, ¿esto habrá algún tipo de control? No, no va a haber ningún control. Pero si esto fuera poco, es decir, si uno dijera, bueno, esto es grave, pero quedará reducido a Canarias, el problema es mucho más grave por lo segundo que os voy a contar. En este reciente viaje que se ha hecho desde presidencia al gobierno, se ha ido a Marruecos, se ha autorizado también que los transportistas marroquíes no tengan que pasar un examen, un control
por las autoridades de tráfico españolas. Es decir, que básicamente enseñando la tapa del yogur, de un yogur marroquí, se convierten automáticamente en transportistas españoles. Y me dirás, ¿y esto qué importancia tiene? Pues tiene muchísima importancia. Aquí en España tenemos ahora mismo un gravísimo problema con el transporte de los animales. ¿Por qué? Porque desde Europa se dice, y podría ser aceptable, que los animales tienen que ser transportados en condiciones de salud animal. Perfecto, muy bien. Y han sacado unas normas que son de imposible cumplimiento. Si hay algún transportista de ganado, algún chofer, os lo podrá confirmar. Es decir, ahora mismo se exige que los camiones tengan un espacio para que se muevan los animales, que si se aplica, veréis uno tras otro volcar a los camiones, porque los animales no los puedes llevar atados, los animales se van a mover en el camión, y si dejas mucho espacio se mueven. Imaginaros unos terneros o unas ovejas moviéndose en las jaulas que van en el camión con completa libertad, el camión muy posiblemente tumbe. Pero eso no se aplica a los nuevos transportistas marroquíes. ¿Me entendéis? Es decir, por una parte tenemos un puerto como el puerto del Rosario, sin apenas control, y una avalancha de nuevos transportistas marroquíes entrando en Canarias o entrando en la península. Transportistas que pueden llevar un tráiler o pueden llevar simplemente un camión con 50 ovejas para llevar a su primo Hassan, que tiene una carnicería halal en Mazarrón, por decir algo. ¿Me entendéis? ¿Me entendéis el problema? Y claro, te lleva la polilla, te lleva el virus del tomate, o te lleva la fiebre aftosa. Y esto, la fiebre aftosa y la lengua azul y más. He dicho la fiebre aftosa, que también es endémica en Marruecos. Y esto es tremendamente grave. Pensar, por ejemplo, que se detectó un brote de lengua azul en Irlanda a principios del 2007-2008, y Irlanda estuvo cancelada su exportación de ovino y de productos derivados del ovino durante 3-4 años, sin poder vacunar a los animales, arruinando a muchísima gente. Aquí nos va a tocar lo mismo. Es decir, vuelvo a decir, por favor, esto no puede quedar así, no lo entendéis, no se puede dejar esto así. Esto es ya no solamente el problema económico, que ya hemos hablado en otros vídeos, os pondré alguno por aquí arriba o al final, de que el campo, pues al agricultor y al ganadero se le machaca con normativas estúpidas, sino que además, con estas nuevas normativas, lo único que se va a conseguir es muchísimo más sufrimiento, no solamente a los agricultores y ganaderos desde el punto de vista económico, sino provocando la muerte de muchos animales. ¿Qué pasa? ¿Que las vacas y las ovejas no tienen derechos, no son animales, no hay que protegerlos? ¿Me entendéis por dónde voy? Y me parece muy curioso, por no decir otra cosa, que pues no se haya hecho mucha hincapié. Hay algún medio que lo ha reflejado, pero en general nadie dice nada de esto, nadie. Y nos vamos a encontrar el problema, ya os digo, pues en el año 52 con la peste porcina fue en pocos meses. Aquí pues vete a saber cuándo, pero esto corre como la pólvora. Y luego nadie se acordará de aquel viaje que hizo el presidente, que tal, que lo recibió. Nadie se va a acordar de eso. Por eso hacemos este vídeo. Primero, para dejar constancia. Ya sabéis que seguramente muchos me dirán que ahora soy de la fachosfera. Yo soy simplemente, mi única ideología política es el humanismo. Es así, el nombre de este canal así lo refleja. No existe un veterinario que trabaje gratis. Simplemente hemos querido reflejar con el nombre de este canal pues que intentamos ayudar a la gente en la medida de nuestras posibilidades, porque estoy yo solo en lo que podemos, que es bien poco. Y es bien poco. Yo continuamente pues hacemos esto a veces de un consultorio que la gente te pregunta vis a vis, y tú ves que, por ejemplo, en Ecuador la gente no puede ir al veterinario no porque no tenga dinero, sino porque hay toque de queda. ¿Me entendéis? Y es triste que un canal como este tenga que hablar de estos temas, porque prácticamente nadie hace hincapié. Y de verdad, por favor, apoyar a muerte a esta gente, porque si no le ponemos coto a esto y esto es ya, se nos va a ir la mierda, tanto la agricultura como la ganadería.